tiene jugadores rápidos Toluca, entonces cada pelota que sea mano a mano va a ser un quite excepcional, o si no va a tener que ser FAU, porque si no van a ir rumbo a gol, ¿no? Y también, Carlos, en zona abierta, o sea, ya te arriesgas muchísimo a la falta como este caso, o a que te vayan a expulsar, pero bueno, está jugado. Toluca, Mesa intenta con estos cambios, ya define las marcas. Al poner a Cacho y a Tejada ya están marcando dos y sobra uno por parte de Tijuana. Arce y Pellerano cerca de la pelota. Todo parece indicar que viene el zapatazo de Fernando de pierna derecha. 5 en la barrera, más los que estorban en esa barrera, y como 9 le pega Arce. Tiene dos, mucho más difícil, más cuesta arriba. Se va a reafirmar atrás el equipo de Tijuana, que ha estado más atento que nunca, y el contragolpe cantado otra vez. Puede venir otro más. La toca, no hay fuera de lugar, lo va a liquidar Duvier. Golazo. Se presenta, observe por la izquierda, muy bien, Martínez conduce, prepara, después se la toca, creen que hay fuera de juego, se quedan parados, un hombre que no es tan rápido contra el más explosivo del visitante, está sellando esto, qué forma, qué recorte sobre Talavera, la finta completa, la magia bicicleta incluida y el toque con la zurda para sellar esto, en global 3-0. Sí, la desesperación de Toluca no estaba, pero este segundo gol creo que demuestra un equipo que estaba convencido de que tenía que aprovechar la que se le presentara, un gol de tiro libre de rebote y esta gran jugada. A eso